En esta ocasión nos va a tocar el tema de las exposiciones. Ya platicamos un poco la vez pasada sobre lo que son los museos, cómo se subdividen o cómo funcionan más que subdivisión, cómo es que funcionan de acuerdo a sus actividades, recursos y acercamiento con el público. Bueno, diferentes formatos de tipos de museos y de museografías, un poco ahí mismo integrado. Y vamos a platicar dentro de un poco, es una continuación de esto mismo, el formato de lo que son las exposiciones. Al igual que hay diferentes tipos de museos, también existen diferentes tipos de exposiciones. Muchas de ellas ligadas o que siguen un poco el mismo ritmo del tipo de museo que previamente platicamos, pero no forzoso. Hay museos de pronto que son tradicionales, muy tradicionales, y puedan tener cierto tipo de exposiciones muy activas que no tengan nada que ver con el formato general y normal de este tipo de museos, o puede ser al revés, a lo mejor un museo extremadamente activo, un museo, un ecomuseo muy de pueblo, de ciudad, de comunidad, y que de pronto presente una exposición extremadamente pasiva, muy tipo tradicional, muy en este formato, ¿no? No es forzoso que lleven este ritmo, aunque suele ocurrir, y pues vamos a platicar precisamente sobre ello. Déjenme comparto mi presentación. Ahí está ya, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, eso es el tema, las exposiciones. Las exposiciones deben de ir acorde a las necesidades y posibilidades que el museo tenga y sobre todo a la relación que vaya a tener el museo con su público. La vez pasada platicamos sobre lo que eran museos tradicionales, museos, neomuseos y ecomuseos, un poco el formato general del museo tradicional, el museo que está encerrado entre sus cuatro paredes, el nuevo museo que trata de abrirse a ese espacio, abarcar un poco zonas externas, generar una participación un poco más activa del público y no solo un público asistente que va a visita y se retira y se acabó. Y el ecomuseo, el tercero, ese museo en donde todos formamos parte, donde ya es una actividad completamente involucrada entre visitantes y expositores, por llamarle de alguna manera, el espacio donde se presentan las cosas, donde la participación, donde la acción del mismo visitante le permite y le favorece obtener un superior nivel de aprendizaje de lo que hizo, ¿no? Lo que viene siendo un museo completamente cerrado, un museo con abertura y un museo completamente abierto. Bueno, un poco eso fue lo que platicamos la vez pasada, y las exposiciones pues van un poquito cercanas a esto. Esa elaboración, esa planeación de una exposición va a estar muy relacionada, muy involucrada con lo que serían los factores sociales, económicos, factores nacionales, lo que es la identidad nacional, las tradiciones, la cultura, la tipología de la colección que se tenga, el tipo de objetos, de dónde se obtuvieron, su historia, su contenido, etcétera. Bueno, todo este tipo de información va a ser en extremo relevante para la elaboración de una exposición. Muy determinante va a ser también el contexto que involucre la presentación de la colección y el contenido de la exposición para lograr ofrecer y brindar al espectador una posibilidad verdaderamente didáctica y al mismo tiempo un proceso de preservación de los objetos o de la colección que estemos nosotros presentando. En este sentido, las exposiciones las vamos a dividir medianamente, por decirlo de alguna manera, de acuerdo al formato, en cierta medida, el formato de actividad que tiene esa exposición con la participación del público. Va un poco orientado en ese sentido. De esa manera tenemos una triple división, lo que son exposiciones estáticas, lo denominaríamos como una exposición un tanto pasiva. Tendríamos exposiciones virtuales, que son medianamente activas, hay una posibilidad de actividad, hay cierta parte tradicional, pero cierta parte en donde el público puede incorporarse, participar, aprender un poco más definitivamente. Y hay una parte que es la exposición tácita, una posibilidad de actividad completamente participativa, en donde el público se involucra 100% con lo que se le está mostrando.
Si ustedes se fijan, estática, virtual, tácita, se parecen bastante a lo que es el tradicional neomuseo y ecomuseo. Es un poco muy relacionado. Más sin embargo, como les decía, aunque estén muy ligadas una con la otra, no forzosamente se limita. Puede haber un museo tradicional que te presente una de actividad participativa, una tácita o virtual, y una tácita que de repente muestre una presentación de un museo completamente estático. Entonces, no forzoso, pero bueno, siempre está ahí como una correlación entre una y la otra. Una exposición estática, pasiva, está ligada a la museo tradicional. Normalmente porque el formato del museo tradicional pues es un poco esto, algo muy tranquilo, muy sereno, como lo habíamos platicado, con un guión previamente establecido, previamente razonado por los mismos especialistas del museo, que plantearon que la manera lógica, coherente y organizada de visitar la exposición es en un orden preciso que el espectador debe continuar, debe seguir para lograr obtener lo que se manejaría como el objetivo o lo que sería el mensaje que se le quiere brindar. ¿Sí? Esa sería un poco la idea de este tipo de museos. Aquí las exposiciones son estáticas. Los objetos van a tratar de ser impresionantes, es decir, objetos especialmente pensados para la exposición y que sean objetos que tengan algo extra, no objetos cualquiera. No, normalmente no vamos a meter en una exposición de este tipo un objeto de relleno, sino que la mayoría de los objetos que se manejen serán objetos espectaculares, muy llamativos, para que el concepto de la misma exposición pues sea muy pesado, ¿no? Realmente atraiga fuertemente. Y en su mayoría, en la mayoría de los momentos, de los casos, son objetos también descontextualizados, es decir, objetos que se sacaron de su lugar de origen, de una zona arqueológica, de un museo, de otro museo, de una iglesia, de un convento, etcétera, de algún lugar, y se trajeron y se guardaron o se están presentando directamente en un espacio temporalmente. El ordenamiento de este tipo de museos, pues es, como lo dijimos, coherente, estructurado, organizado, preorganizado y planteado por un grupo de especialistas que establecen que se debe seguir un orden muy preciso para lograr el objetivo del museo, que es brindarnos una información, brindarnos un mensaje. Si tú intentas ver una exposición de este tipo, a lo mejor en desorden, al revés, así como nada más una parte, cosas por el estilo, bueno, algo habrás visto, por supuesto, pero en teoría no lograste obtener el mensaje completo que se estaba buscando o proporcionar. En este mismo formato, el conocimiento que se brinda es progresivo. Empiezas de poco a más. Te van demostrando cierta información y te la van, puede ser para más o para menos, puede ser progresiva en el sentido de que te generalizan y de pronto te empiezan a individualizar, o muy individual y de pronto te generalizan. Eso pues dependerá un poco del manejo que hagan los equipos de museografía en cuanto a la museología, al proceso de enseñanza. Y los recorridos generalmente van a ser rígidos y preestablecidos. Lo que platicábamos, tú entras a tu exposición y vas avanzando, no tienes mucha opción de estarte regresando o de cambiar de sala y brincarte un pedazo, nada de eso. Hay que seguir un cierto lineamiento ya planteado, y un tanto obligado en cierta manera. Bueno, esas serían las exposiciones estáticas. Las exposiciones virtuales pues son un poco más abiertas, están muy ligadas directamente a lo que sería la neomuseología y van a mostrarle al visitante una alternativa en cuanto a los objetos que se le están mostrando. No forzosamente van a ser objetos espectaculares, podemos tener una cierta variedad de objetos, a lo mejor muchos de ellos ni siquiera presenten lo que normalmente la exposición del otro tipo de museo muestra, que son objetos de cierto o incluso de valor hasta cultural, económico importante. En este caso, a lo mejor el objeto ni siquiera forzosamente tenga que tener un gran valor económico, sino que su importancia vaya a radicar en su contenido cultural, en el mensaje que puedan proporcionar, en lo ilustrativo que resulten para lo que se esté presentando.
¿sí? A lo mejor aquí estamos hablando sobre una cultura y no forzosamente vamos a tener que tener las máximas obras murales de talla, de piedra, de lo que les guste a ustedes, cerámicas, etcétera, que muestren sobre esa cultura. Pueden ser objetos como más cotidianos, más normales, pero que permitan entender otro mensaje. Aquí no vamos a buscar una elevación de la identidad nacional, sino realmente acercar al público a las maneras, a los ritmos de vida de una población, de una cultura, de un entendimiento, a lo mejor al estilo de vida de un artista mismo, no forzosamente presentar sus obras más espectaculares, sino acercarnos a lo mejor al lado humano, al lado social, cosas por el estilo. Sí tiene otro intento de mensaje. Muy útil, muy representativo y sobre todo muy valioso porque permite un cierto nivel de aprendizaje superior. No solamente es lo que te haya sorprendido, sino lo que realmente estés entendiendo y aprendiendo de lo que se te está mostrando. Tiene una cierta importancia, exposiciones virtuales. El uso de tecnologías en este tipo de exposiciones es actualmente pues relevante. Audiovisuales, bueno, actualmente ya computadoras, sistemas digitales, pantallas táctil, en fin, hasta ambientes a veces de inmersión digital, todo ese tipo de cuestiones resultan un excelente apoyo para lo que se quiere proporcionar. Ya no nos estamos limitando a la gran obra hermosa, sino a la información que estamos proporcionando. Si ustedes se fijan, es una parte importante. En el primero, en el museo pasivo, vamos a tener grandes obras, hermosas, maravillosas, increíbles todas ellas, y la parte importante es que uno pueda ir a apreciar la obra. En el caso de las exposiciones virtuales, por supuesto hay una obra, pero va a pesar mucho más la información que se nos pueda brindar por sobre los mismos objetos. El objeto es un apoyo para la información, no es el elemento principal como ocurre en las exposiciones anteriores, en las tácitas. Entonces, pues es relevante, ¿verdad? Creo que pesa bastante. Bueno, tácitas, no la anterior, las pasivas. En este tipo de exposición, el objeto, aun y cuando se va a encontrar descontextualizado, en ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, los mismos sistemas museográficos van a tratar, hasta donde sea posible, de reproducir o fabricar el contexto original del objeto para que haya una mayor comprensión, un mayor valor educativo en cuanto a que tú no solo aprecies el objeto, sino el objeto y el entorno donde medianamente se encuentra, ¿sí? Fuera de una realidad, pero más o menos fue en un proceso de reproducción. Y eso te acerca. No forzosamente tienen que ser maquetas, ni grandes presentaciones, ni grandes construcciones. Simplemente puede ser hasta, no sé, una fotografía de fondo que te muestre el contexto en el cual el objeto estuvo en algún momento o en el cual está involucrado, y eso es un gran apoyo, es una sencilla relativamente, pero un gran apoyo educativo para la comprensión y ubicación del objeto, que también cuenta bastante. Existe un proceso de libertad de movimiento, el espectador puede ir, venir, estar más tiempo en una obra, a lo mejor otra medianamente brincársela, etcétera. No forzosamente tiene que seguir el guión preestablecido, no tiene que seguir ese ordenamiento. Sí existe un orden lógico, por supuesto, pero es mucho más general, es mucho más amplio, en donde a lo mejor por área, por zona, por sala, de una forma temática, se puede ir obteniendo una información y no directamente objeto tras objeto tras objeto, sin necesidad de ese sistema progresivo. El manejo de los apoyos audiovisuales, por supuesto, muy importante. Vamos a procurar, o las posiciones de este tipo van a buscar que exista un proceso o un sistema de seguridad y protección hacia la colección, hacia los objetos finalmente, que no provoque inhibición en los espectadores, en donde el objeto se encuentre protegido, pero el espectador pueda moverse un tanto libremente sin tener la sensación de ir a provocar un accidente o causar algún daño al objeto mismo, lo cual pues también relaja un poco la visita de la gente. Se procura que exista un contacto muy directo entre lo que es el museo y los visitantes, como a través de
personas, de un proceso interpersonal, de manera que haya guías o haya alguien que vaya acompañando, vaya, pues sí, brindando mayor información y promoviendo sobre todo más la participación de los visitantes. Es un factor bastante relevante. Y una ventaja que tiene este tipo de exposición es que el aprendizaje es prácticamente obligado, con asistir, con estar ahí, visitar, conocer, recorrer, ya no se diga si logras integrarte y participar, pues tu conocimiento, tu aprendizaje, lo que hayas obtenido, será obligado. ¿Qué tanto? Pues va a depender de la participación de cada uno de los visitantes. No todos obtendrán la misma información, porque además en este tipo de exposiciones, pues se va a ver muy involucrado el factor de la experiencia personal. Cada persona, de acuerdo a sus experiencias, a su forma de vida, a sus necesidades y sus intereses, irá aprendiendo lo que requiera. Una persona aprenderá una cosa, a lo mejor otra persona aprende otra cosa, y todo eso se debe directamente a la participación de la información proporcionada, pero también la libertad de que la persona aplique su propia experiencia en el recorrido durante la visita. La tercera vienen siendo las exposiciones tácitas. Estas exposiciones tácitas van a estar muy relacionadas, por supuesto, con la ecomuseología, esta museología o este tipo de actividad en donde pues prácticamente tú vas, conoces, visitas un lugar y todo lo que hagas o conozcas, te involucres con ese espacio, significará un conocimiento. Aquí recordemos, no hay tanto así como un ordenamiento ni una participación del especialista que diga, vamos a hablar esto y vamos a decir esto. No, aquí es totalmente abierto, totalmente libre. En estas condiciones también se pueden llevar a cabo exposiciones en este formato, las conocemos como tácitas, en donde se busca la actividad participativa de la gente, y a lo mejor incluso se pueden llevar a cabo en lugares abiertos, en una ecomusea, pero también en un neomuseo o en un museo tradicional que a lo mejor siempre está a sus puertas cerradas, de pronto organiza una exposición tácita, completamente abierta, en el cual invita gente de alguna población, de algún lugar, para que lleve a cabo sus actividades y los visitantes puedan ver cómo se hace, puedan dialogar con estas personas, se desarrollen actividades completamente prácticas donde la gente también lo haga, etcétera. Y de esa manera se genere un aprendizaje, pues evidentemente muy superior. Estas exposiciones están relacionadas con el contexto. Aquí recordemos, no tenemos propiamente una obra como tal, es un poco, se me fue, intangible la situación, pero bueno, los objetos o lo que podríamos involucrar como objeto, lo que la gente va a visitar, lo que la gente va a ver, se encuentra en su contexto, y esa es una parte extremadamente importante, muy relevante, muy pesada para el aprendizaje, porque pues no te pierdes nada, estás viendo el objeto y estás viendo el lugar donde está el objeto, y todo eso junto pues te brinda mucho conocimiento, mucha información. El aprendizaje, por lo tanto, será amplio, va a ser profundo, y a pesar de que no exista forzosamente una especie de guión museográfico, pues sí existe un orden, una organización que permite brindar pues una experiencia a los visitantes. Recordemos aquí, no forzosamente los especialistas pueden ser asesores, apoyar muchas de las labores, pero propiamente es la misma comunidad la que se encarga de brindar este servicio, esta oportunidad, esta opción de una cosa de este estilo. ¿Qué podríamos nosotros ligar con una exposición tácita? Es decir, algo temporal, algo que no es fijo directamente en esa experiencia de comunidad. Tú vas a una comunidad y generalmente pues encontrarás una serie de cuestiones que son permanentes, siempre están ahí, lo que sería el museo, ecomuseo. Pero una exposición tácita, algo temporal, puede ser una celebración al santo, puede ser que le atines o a propósito tú vayas a esa población o a ese lugar el día en que se pone el mercado, porque a lo mejor el mercado es muy grande, muy famoso, hay lugares así, y quieres vivir no solo la experiencia de la población, sino del día de mercado, del día de fiesta,
del día de algún evento, no sé, de celebración, etcétera, ¿sí? Son cuestiones o exposiciones, actividades que se presentan temporalmente. Un día, 2, 3 días, cosas por el estilo, y de pronto se elimina. Si no acudiste en ese momento, pues no viste la exposición, podríamos decir, ¿sí? Similar a la de los otros museos, donde si tú no asistes en los 3, 4 meses que está en la exposición, pues ahora sí que ya no fuiste a la exposición porque la quitan y se acabó, ¿sí? Sería un poco ese reflejo, esa idea. Bueno, ver. Muy bien, bueno. Ese sería como el formato, o más bien la tipología, los tipos de exposición que podríamos encontrarnos. De esos 3 tipos, ¿sí? Muy activas, medianamente activas, o las que de plano son así como muy sericitas, muy, muy tranquilas, de simple contemplación, podríamos atrevernos a decir. Bueno, al mismo tiempo, las exposiciones pueden ser de diferentes formatos. Ahora sí, es decir, tener o estar pensadas, razonadas para diferentes funciones, diferentes usos, diferentes temporalidades, y a esto le llamaríamos el tipo de formato, el formato para el cual está pensado. Esto va a depender de la colección, de la intención que tenga el museo al momento de presentarla, de la temática, qué tan interesante pueda resultar la temática, y por supuesto de los logros que el mismo museo pueda generar para generar interés en un público amplio sobre todo, y a veces, en muchas ocasiones, tratando de atraer un público que no es el público que normalmente asiste al tipo de museo, pensemos. De esta manera vamos a tener diferentes tipos de exposición, que me explico aquí, que sería en base a sus formatos. Lo que serían, primero que nada, las exposiciones permanentes. Las exposiciones permanentes son en las que se está basado el formato o la existencia del museo. Es decir, son esas exposiciones que siempre están en el museo, las que no se mueven, las que permanecen ahí, se crea el museo, se monta una exposición, que es lo que pues, le da la base a la existencia de ese museo, y esta exposición puede estar ahí mucho tiempo, ¿sí? Mucho, mucho tiempo, 2, 3, 4, 10, 20 años, y de repente, bueno, afortunadamente llega un momento en que el mismo museo se da cuenta de que su exposición ha quedado atrasada, ya no está cumpliendo su función, que las generaciones, la gente ha cambiado mentalmente en muchos sentidos y buscan su actualización. Pero evidentemente pasa mucho tiempo para que esto ocurra y de pronto a lo mejor la actualizan y otra vez vamos a pensar en que se queda ahí durante mucho tiempo, a lo mejor con pequeños cambios, detallitos, pero en general no hay una movilidad en cuanto al tipo de exposición. La exposición es la permanente, así se le conoce, ¿sí? Si nosotros acudimos a algún museo, no sé, el MUNAL, por ejemplo, tiene su colección permanente, todas sus pinturas ahí colgadas, todo, eso es exposición permanente, y de repente organizan otro tipo de exposiciones, como podría ser las temporales. Las exposiciones temporales, pues son, como el nombre lo dice, las que solamente estarán un determinado tiempo. Estas se van a presentar a partir de tal día y se clausura tal día. Usted tiene alrededor, el promedio de una exposición temporal se busca que sea de 3 a 6 meses aproximadamente. He visto algunas que han estado mucho más tiempo y de repente hay unas que están muy cortitas, duran muy poquito tiempo. Todo va a depender un poco pues, de la misma exposición del museo, de muchas necesidades, pero más o menos de 3 a 6 meses es el promedio. Aquí lo que se busca es brindar al espectador, al visitante, un extra, una exposición o un mensaje, una información, un contenido superior o novedoso, que no es lo que siempre ve en el museo. A lo mejor el museo generalmente tiene una función y de repente le ofrecemos una exposición que a lo mejor rompe incluso con todos los esquemas o puede ser que dé continuidad a lo que el museo es, pero que no va a estar para siempre. Presentará objetos que nada más estarán igualmente como temporales. Puede ser que algunos pertenezcan a nuestra misma colección, pero es muy frecuente que en las exposiciones temporales anexen objetos, obras, bienes en general que normalmente no estén muy cercanos al público
o que se encuentran distribuidos por muchos lugares, en muchos museos, incluso a nivel internacional, y de pronto alguien logre reunir un tema particular y atraer un montón de obra y conjuntarla en un solo grupo. Y eso resulta pues muy interesante, muy atractivo, porque si tú quieres hablar, no sé, del Renacimiento, pues no tienes que andar viajando de aquí para allá y para allá y para allá, y tienes que ir a Francia, Italia y esto, y a Alemania, para ir conociendo las diferentes obras. No, todas las juntaron y te las trajeron a una sola exposición, y entonces, así que te ahorras mucho trabajo, esfuerzo y dinero, por supuesto, y te brindan un conocimiento específicamente del tema, ¿sí? Muy, muy preciso, muy particular, que te habla únicamente sobre un tema en particular, un estilo, una época, un autor, una cultura, etcétera. Las temáticas pueden ser extremadamente amplias, pero muy particulares. Esa es una parte relevante dentro de esto.